Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de la serie de Preflop Doctor. En esta ocasión vamos a estudiar las situaciones de squeeze. La situación de squeeze se da cuando abre un jugador, uno o más jugadores pagan detrás de él y nosotros tenemos la opción de resubir. A diferencia de los anteriores vídeos, en los que hemos visto la defensa tanto haciendo call como haciendo 3-bet en las ciegas, cuando nos abría un solo jugador, en esta ocasión es similar, lo que pasa que vamos a enfrentarnos al menos contra dos o más jugadores. En este vídeo vamos a ver las situaciones de squeeze cuando estamos fuera de posición, pero también más adelante veremos cómo será nuestra estrategia cuando tengamos la posibilidad de hacer squeeze, pero estemos en posición. Bueno, vamos primero a comentar un poco cuál es el escenario que nos vamos a encontrar a la hora de poder hacer este movimiento. La situación de squeeze OP se va a dar cuando, por ejemplo, abre el botón, como en este caso, paga la small blind y nos encontramos en ciega grande. Esta va a ser la situación más favorable donde tendremos el rango de squeeze más amplio. Otra situación de squeeze puede ser, por ejemplo, que abre el cutoff, paga botón y nos encontramos en ciega grande o en ciega pequeña. En este momento podremos hacer squeeze, que es el 3-bet contra más de dos jugadores, o defender. Va a haber unas situaciones más complejas, que es cuando haya más de dos jugadores. Por ejemplo, abra cutoff, pague botón y pague la small blind también. Escenarios que se dan mucho menos a menudo, porque sin duda, sobre todo si jugáis en vivo, se os van a dar de vez en cuando, van a ser situaciones con muchos jugadores. Por ejemplo, abre primera posición, paga MP, paga cutoff, paga botón y se tira, por ejemplo, la small blind. En este caso, también tendremos la opción de defender o hacer squeeze o tirarnos. Por tanto, en la situación que vamos a estudiar en este vídeo es el squeeze OP cuando nos encontramos con 100 ciegas grandes. Lo primero que vamos a ver es qué frecuencias vamos a tener en esta situación, dependiendo la posición del open raiser y del número de jugadores que entren en el bote detrás de él. Aquí tenéis el documento con las frecuencias GTO que podéis descargar tanto en el canal de Discord de estrategia como aquí a la derecha del vídeo. Aquí es donde he ido incluyendo todas las frecuencias GTO para la mayoría de situaciones en los distintos tamaños de ciegas, los distintos tipos de rake que nos van a cobrar. Como veis, si ya lo habréis visto en otros vídeos, tenemos LS, que significa Low Stakes, que va a ser para partidas de entre PLO 50 e inferiores. Mid Stakes, que va a incluir las frecuencias para partidas de límites medios como PLO 100, PLO 200, PLO 500 y High Stakes, que van a ser para jugar pot limit 1000 o superior. La situación que tenemos ahora aquí van a ser estas de squeeze o OP y como podéis ver tenemos aquí todas las frecuencias divididas dependiendo dónde esté el open raiser y el número de jugadores que nos hayan pagado. A continuación tenéis también el squeeze IP, pero esto va a ser tema para otro vídeo más adelante. Estas dos filas primeras que tenemos aquí, tenemos el call en Big Blind Multiway y el 3-bet. Podríamos decir que estas dos, todo esto de aquí va a ser nuestras frecuencias cuando nos encontramos en la ciega grande. Y estas de aquí va a ser cuando nos encontramos en la ciega pequeña. La principal diferencia que vamos a ver entre una y otra es que en Big Blind, al ser el último jugador en hablar, es decir, en Small Blind tenemos detrás a la Big Blind, y al tener una ciega completa puesta, vamos a poder hacer call con muchas más manos de las que haríamos jugando en Small Blind. Pero bueno, ahora lo vamos a ver detenidamente. Vamos a fijarnos en los datos de Low Stakes y ya vosotros mismos podéis descargaros el archivo y ver con detenimiento las diferencias que hay con otros tamaños de rake. Pero así, a primera vista os puedo comentar que, como veis, por ejemplo, el call que tenemos en Big Blind va a ser mucho menor cuando estamos jugando Low Stakes, cuando estamos jugando Mid Stakes o cuando estamos jugando High Stakes. Como veis, el call varía un montón. Pero el 3-bet no cambia prácticamente nada y estamos 3-beteando en este caso en concreto en torno a un 5% en todos los niveles de rake. O sea que lo que más va a afectar van a ser las situaciones de call. Por tanto, aquí, esta primera columna de aquí sería Low Stakes. Nos encontramos en Big Blind y nos encontramos contra una apertura de primera posición más 1. Significa que abre este jugador de aquí y un jugador más paga. Van a variar un poco las frecuencias dependiendo quién sea el call caller, pero para extraer estos datos, lo que he hecho cuando pongo más 1, siempre va a empezar siendo el botón y si hubiera más jugadores sucesivamente, es decir, aquí pusiera más 2, iríamos añadiendo jugadores en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, en este caso, abre el jugador de primera posición y más 1 significa que paga botón y foldea la small line. Nos encontramos en este spot de aquí. En este caso sería mid stakes. Bueno, esta está hecho con una sim de PLO 200 y esta está hecha para una de PLO 500, como veis varía un poco. Tenemos un call de un 20, aquí es un 21,6 y un 3-bet de un 4,8 y aquí tenemos un 5,2. Como veis, entre la simulación de PLO 50, que es la de Low Stakes, y PLO 500, que es la de Mid Stakes, estaría de PLO 200 y tenemos unos valores intermedios, ¿no? Entre 13 y 21 estaría el 20 y entre 4,5 y 5,2 está el 4,8. Según el rake va impactando menos en nuestra estrategia, más podremos defender haciendo call y un poquito más podremos hacer de 3-bet, aunque el porcentaje sea prácticamente insignificante del de 3-bet. Cuando pone MP más 1, aquí va a ser esta situación. Se tira a primera posición, abre MP y más 1 es que defiende el botón. Y nosotros nos encontramos pues en ciega grande o aquí abajo estaríamos en ciega pequeña.
Una vez ya hemos entendido esto, ¿no? Si por ejemplo vamos a ver el último dato de aquí, que sería que abre botón, y +1 significa que paga la small blind y nos encontramos en ciega grande. Como veis, este dato no está aquí porque no se puede dar debido a que no hay jugadores suficientes. Por tanto, lo que podemos ver es que nuestros rangos de call en low stakes van a ser bastante estrechos. Es decir, si comparamos las veces que estamos haciendo call cuando no tenemos la posibilidad de squeeze, es decir, nos encontramos contra un jugador que nos abre, si nos abre primera posición estamos defendiendo haciendo call un 16,5 y cuando nos encontramos en situación de squeeze estamos pagando un 13,8. Cuando nos abre MP y estamos en la ciega grande estamos defendiendo un 18,4 y cuando viene con un jugador estamos defendiendo un 16,4. Como veis es un 2% menos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en pot limit Omaha, a diferencia de en Hold'em, cuantos más jugadores hay en el bote, más selectivos debemos de ser con las manos con las que entramos. Tampoco me voy a detener un montón a comentar todos y cada uno de los datos, porque ya os los he puesto aquí para que vosotros mismos los podéis descargar y podéis ver las diferencias que tenemos dependiendo de la posición y dependiendo del número de jugadores. Otra cosa que podemos ver de manera bastante clara es que cuantos más jugadores hay en el bote, menos estamos entrando haciendo call. Es un error muy recurrente que suele ver en jugadores de low stakes, que cuantos más jugadores entran en el bot, no tienen en cuenta que tienen que jugar más tight. Entonces, como veis, cuando abre primera posición y paga el botón, estamos defendiendo un 13,8. Cuando abre primera posición y están pagando dos jugadores, estamos defendiendo solo un 7,5. Es decir, no estamos usando el mismo rango que contra uno y, por supuesto, no estamos usando un rango más amplio porque haya más dinero en el bote, sino que estamos jugando menos manos haciendo call. Esto es un concepto muy importante y quiero que os quede bastante claro, así que no lo olvidéis. Cuantos más jugadores hay en el bote, más selectivos tenemos que ser con las manos que entramos. Y esto es debido también a que cuantos más manos haya entrando al bote, menos equity tendremos de media para ganar el bote y más posibilidad de dominación también puede que haya. Es decir, si tenemos una pareja de jotas es mucho más probable que alguien tenga una pareja de damas o superior cuantos más jugadores hay en el bote. O si tenemos una mano como as J10 es mucho más probable que alguien tenga una mano como as dama J o as rey 10 o as rey dama que nos va a ir dominando, cuantos más jugadores hay en el bote. Al igual, también si tenemos una mano que tiene color de dama o color de rey, es mucho más probable que alguien tenga un color superior un proyecto de color superior al nuestro si hay dos jugadores en el bote a que si hay uno. Por tanto, mi consejo es que os descarguéis esta tabla y la veáis con detenimiento y intentéis entender cómo van variando nuestras frecuencias, tanto de call como de squeeze, dependiendo del número de rivales que haya. Una cosa que no se va a ver tan afectada van a ser los valores de 3bet. Como veis, los valores de 3bet, obviamente, según vamos bajando stakes, son un poco más altos, pero no son un cambio tan significativo. Luego, también otra cosa que podemos mirar es comparar el rango de squeeze cuando estamos en big blind a cuando estamos en small blind. Si os fijáis, de 4,5 pasamos a 4,6, de 5,5 mantenemos 5,5, de 7,4 pasamos a 7,3. De esto podemos extraer que los rangos de 3bet no van a variar prácticamente si estamos en la small blind o estamos en la big blind. Pero lo que sí que va a cambiar un montón va a ser nuestro rango de defensa. Fijaos que en small blind, cuando estamos jugando en PLO 50 o inferior, no estamos haciendo call prácticamente nunca. Estamos aquí un 1,7, un 1,1 y un 0,7. Mientras que si estamos jugando PLO 1000 o superior, sí que tenemos rangos de call bastante significativos en small blind. En big blind sí que estamos defendiendo haciendo call bastante más, pero tened en cuenta que son rangos muy tight. Ahora, cuando pasemos a la parte de morfología, en la que veremos qué manos componen nuestro rango, os quedará todo esto mucho más claro. Por ahora, quiero que aprendáis un poco cómo van las frecuencias. Respecto al squeeze, cuantos más jugadores hayan en la mano, no hay un cambio muy grande, pero no es como en Hold'em, ya que en Hold'em tenemos mucha full equity preflop y podemos conseguir que nuestros rivales se tiren o quedarnos al menos solo con uno. En Omaha esto va a ser mucho más difícil y por tanto, cuantos más jugadores hay en la mano, más tight deberemos squeezear. Es otro concepto importante y creo que queda bastante claro comparando aquí las frecuencias. Veis que estamos contra un jugador squeezeando en torno a 5%, un 7 en la situación más favorable y según cuando vamos contra 3 jugadores estamos squeezeando solo un 3,9. Esto ha sido todo en cuanto a las frecuencias. Vamos a pasar ahora a mirar cómo va a ser la composición de nuestro rango. Para ello me voy a ayudar de las tablas preflop que están en la tienda de Peleobrain y que muchos de vosotros ya conoceréis. En las tablas preflop tenéis dos rangos de squeeze, que son este de aquí en verde y este de aquí en morado, y uno va a representar nuestro rango de squeeze cuando estamos fuera de posición y otro en posición. Para lo que nos atañe en este vídeo, vamos a ver cómo es nuestro rango cuando estamos fuera de posición. Otra cosa que podréis ver claramente es que hay dos colores en la tabla, uno morado oscuro y otro rojo. Esto va a representar nuestros dos rangos estándar de squeeze. No son rangos cerrados y deberemos ampliarlos o reducirlos dependiendo de la cantidad de rivales que nos enfrentemos, el rango de open raise del jugador que haya abierto y lo amplio o estrecho que sea el rango del jugador que ha hecho call. Esto, al final del vídeo, cuando hablemos de las estrategias explotativas, lo explicaré mucho mejor, así que no te preocupes. Entonces, vamos a tener dos rangos, uno estrecho y uno amplio. Cuando digo uno estrecho y uno amplio, es decir, cuando tengamos una situación favorable de squeeze, vamos a utilizar el rango rojo y morado, es decir, ambos rangos.
Aquí tenemos un ejemplo, squeezaremos con todas estas, y cuando tengamos una situación desfavorable, utilizaremos el morado. Quiero simplificar esto diciendo favorable o desfavorable, porque vamos a tener que ser nosotros los que valoremos en cada situación si nuestra situación de squeeze es favorable o si nuestra situación de squeeze es desfavorable. Otra cosa que podéis ver aquí es que aquí no están las defensas haciendo call, ya que nuestros rangos de defensa van a ser muy similares a los de defensa en Big Blind, que están aquí, pero van a ser más tight. No tendría sentido poner aquí los rangos de defensa haciendo call porque van a variar mucho si estamos en Big Blind, si estamos en Small Blind, mientras que los rangos de squeeze no. Y aparte, no van a ser los mismos rangos de defensa si abre primera posición a si abre última posición. Por tanto, yo recomiendo que utilicéis los mismos rangos de defensa, estos que hay aquí, y si es situación favorable, es decir, si está abriendo un jugador de últimas posiciones, defendería los rangos contra últimas posiciones bajando en 1 o 2 grados, es decir, jugando un poquito más tight. Y si abren desde primeras posiciones, utilizar el rango de defensa de EP-LP. Esta es la última actualización de las tablas, a la que todavía no tenéis acceso, pero en los próximos días estará colgada en la web y habrá un vídeo explicativo de cómo leer estos rangos. Por tanto, vamos a ver qué manos vamos a hacer squeeze, que es cuando resubimos contra 2 o más jugadores. Como podéis observar, los ases los estamos squeezeando siempre. Hay aquí algunos combos de As-As Rainbow que estamos decidiendo no squeezear cuando tenemos una situación desfavorable. Aún así, creo que es más fácil simplificar y squeezear siempre que tengamos 2 ases y tengamos 100 ciegas de stack efectivo. Otro tipo de manos que vamos a squeezear de manera muy agresiva van a ser los reyes. Obviamente los reyes double suited estamos squeezeando siempre que sea una situación favorable, y si es desfavorable, algunos de los peores reyes double suited podemos defenderlos haciendo call, como rey 3-2, rey 8-2, 7-2, 6-2 y algunos del estilo, como podéis observar ahí. Cuando tenemos reyes single suited no vamos a squeezear de manera tan agresiva y solo vamos a squeezear a aquellos que tengan una pareja de 9 o superior, rey 9-9 o superior, y las veces que tengamos un as. Esto es debido a que es muy importante tener un as porque estamos bloqueando el rango de forbet del rival. Es decir, es mucho menos probable que el villano tenga un combo de 2 ases cuando tenemos un as nosotros en la mano. Además, estas son manos que juegan muy bien, ya que si nos enfrentamos a un forbet podemos foldear tranquilamente, y todas las veces que no nos hagan forbet, nuestro rango va a estar aplastando al rango del villano en esta situación. En situaciones desfavorables utilizaremos solo rey 9 superior y as y todas las manos que tengan un as y 2 reyes con un color. Luego, cuando la situación sea favorable, esto significa cuando, por ejemplo, el Open Racer se encuentre en últimas posiciones, como hemos visto antes. Ya he dicho que esto lo voy a explicar un poquito más tarde, pero abre, por ejemplo, botón y paga el small blind. Esta es la situación más favorable, donde vamos a utilizar el rango más amplio, utilizaremos este rango. Y, por ejemplo, abre Katov, que es un jugador que tiene un elevado fall al 3-bet, o si tuviéramos el dato del fall al squeeze, tiene un elevado fall al squeeze, y el jugador que ha pagado en el botón es un jugador recreacional, utilizaremos también el rango amplio. Entonces, utilizaríamos todos los reyes con un color conectados. Como veis, los que están en rojo oscuro va a ser independiente que sea color a la carta alta o a la baja. Y aquellos que tienen conexión pero no tienen tanta como los que están en rojo oscuro, vamos a squeezearlos solo cuando tengamos el color al rey. Luego aquí tenemos unos combos que podemos squeezear Rainbow, pero van a ser solo en situaciones muy favorables. Así que tampoco creo hace falta que perdáis mucho tiempo en memorizar estos, ya que los importantes van a ser estos de aquí. Vamos a squeezear sobre todo manos double suited. Las damas, si lo comparamos con los reyes, las damas ya estamos squeezeando muchas menos, y en situaciones desfavorables solo vamos a squeezear aquellas que tengan mejor conexión, y van a ser manos que van a poder pagar, siempre que sean double suited vamos a poder pagar el forbet, así que como podéis observar, este va a ser nuestro rango. Las veces que sea situación favorable, sí que podemos squeezear cuando tengamos una Broadway, por ejemplo, dama 10 para arriba, dama J y algunas de las más conectadas. Siempre que sean 2 colores. Cuando son un color, como veis, ya estamos squeezeando poquísimo. Ni siquiera estamos squeezeando todas las que son as dama, sino aquellas que tienen más conexión, como as dama 5, as dama 4, as dama 3 y as dama 8 superior, solo las veces que tengan color de as. El morado clarito significa que solo en situación favorable cuando sea con color de as. Rainbow no estamos squeezeando ninguna dama, y las Jotas van a ser similares a las damas, pero incluso más tight todavía, ¿vale? Como veis, las double suited estamos squeezeando bastantes, y las single suited muy poquitas. Podéis parar el vídeo cuando queráis y estudiar los rangos vosotros tranquilamente. 10 es doble suited, estamos jugando más tight todavía que las Jotas, y as 10-10 ya solo estamos squeezeando con 2 colores en situación favorable cuando es as 10-17 superior. Por ejemplo, as 10-10-2, 2 colores en situación desfavorable, es decir, que por ejemplo abre primera posición y es un jugador que no foldea al 3-bet y paga un jugador por en medio y es un regular, y tenemos as 10-10-3, 2 colores en ciega grande, no la vamos a squeezear, pero sí que podremos completar y ver el flop fuera de posición contra 2 jugadores. As 10-10 single suited, como veis, en situación desfavorable no estamos squeezeando más que as 10-10 y rey 10-10, y en situación favorable sí que estamos metiendo algunos de los mejores combos.
As con una pocket es una de las primeras combinaciones que empezamos a meter en nuestro rango de squeeze de semifarol. Como veis, As Rey 2-2, As Rey 3-3 son manos que al bloquear un As y un Rey van a ser buenos squeezes en aquellas situaciones favorables, es decir, que nos encontramos contra rangos muy amplios y tenemos algo de fall equity, es decir, que el jugador que está abriendo en el botón, por ejemplo, tiene un fall al 3-bet o un fall al squeeze relativamente elevado, o por lo menos mayor de lo que suele tener la mayoría de jugadores en estos niveles. O Broadway Pocket Pair, tenemos también algunos combos que estamos squeezeando, pero como veis son solo en situaciones favorables y son muy poquitos combos, y cuando son doble suited, OORR, que son dobles parejas, sí que es uno de los combos que vamos a squeezear muy a menudo. Como veis, incluso 5-5-3-3, dos colores, lo estamos tribeteando en situación desfavorable. Estos son el tipo de manos que van a complementar en nuestros combos más fuertes, así que tenerlo en cuenta. Con un color ya solo estamos squeezeando los ases y algunos de los mejores reyes, y en situación desfavorable estamos metiendo unos cuantos combos más. Aquí os tenéis los Rainbow. Y luego aquí, esta es otra de las categorías que vamos a squeezear de manera bastante agresiva, que es cuando tenemos un As y dos Broadways. Como veis, en situación favorable estamos squeezeando prácticamente todos. Y en situación desfavorable estamos squeezeando en torno a un 40% de los mejores. Aquí podéis ver cuál es el Eagle Solver, pero con las frecuencias que os he dado os tiene que ser bastante sencillo de implementar. Una vez tenéis claro si la situación es favorable o es desfavorable. Aquellos que solo tienen un color, estamos solo squeezeando a Rey Dama 5 o superior, y aquellos más conectados como As J18, As J19, etc. Con una Broadway ya nos estamos cortando un poquito más, pero aún así estamos squeezeando bastante. Sobre todo los que tienen dos cartas medias muy conectadas. Por ejemplo, ahí tenéis As Rey 7-6, As Rey 5-4, As Dama 9-8, As 17-6. Son combos que tenemos que squeezear de manera bastante agresiva. Y cuando la situación es desfavorable, hay muchos de ellos que estamos squeezeando, y en situación desfavorable estamos squeezeando muchísimos más. Tener en cuenta que la mayoría de estos van a ser call al 4bet, ya que siempre que tengamos cartas que puedan hacer una cantidad razonable de escaleras y que tengan dos colores, no vamos a foldear nunca al 4bet. Como veis, en single suite solo tenemos un combo que podéis obviar. Y aquí tenemos otro tipo de combinaciones que estamos incluyendo también, como son As 9-8-7, As 9-7-6, As 7-6-5, As 6-5-4, siempre con dos colores. Broadway, solo estamos squeezeando algunos de los combos que tienen más conexión y que tienen dos colores. Con dos Broadways tenemos aquí algunos de los mejores combos de farol. Os recomiendo que tengáis cuidado con estos combos de aquí, ya que solo van a ser rentables de squeezear cuando estemos en una situación favorable. Por lo general, cuando los rivales no foldean, van a ser manos que no van a ser tan buenas de squeezear. Así que os recomendaría que utilicéis esta tabla de aquí, justo en concreto, con mucho cuidado. Si el jugador que abre estimáis que va a foldear con relativa frecuencia, sí que los incluiría, ya que gran parte del EV de estas manos va a venir de quedarse solo contra un rival y maximizar nuestro fall equity tanto preflop como postflop. Estos combos de aquí van a completar nuestros combos de farol, que van a ser, como ya os he dicho, muy poco y solo en situación favorable. Rey 9-8-7, Rey 8-7-6. Y ya os digo que con estos combos, como no son los combos que estamos utilizando de valor, sino los que estamos completando en nuestras manos más fuertes, tendría bastante cuidado a la hora de squeezear estos. Y bueno, aquí tenéis los wraps, que como veis, cuando empezamos a tener un gap o dos gaps, no estamos squeezeando más que los mejores de todos, pero cuando tenemos 0 gaps o un gap, sí que tenemos bastantes combos que estamos squeezeando, incluso en situación desfavorable. Como veis, 7-6-5-4, 9-6-8-6-5, etc. Son manos que van a completar bastante bien nuestro rango por valor. Pero igual tendría mucho cuidado con los combos más bajos, como 7-6-5-4. Y dado el metagame que nos estamos encontrando a día de hoy en las partidas de polímito baja, sobre todo en low stakes, me cortaría con todos esos combos de ahí abajo, ya que no estamos consiguiendo la cantidad de falls que, sin embargo, en un ambiente GTO sí que se están consiguiendo. Es decir, como no van a foldear prácticamente nunca, no squeezearía nada menor que 9, 8, 7, 6 en adelante. Y bueno, aquí tenéis los single suited. Por tanto, una vez que ya hemos hablado de cuáles van a ser nuestras frecuencias desde un punto de vista GTO y cuál va a ser la morfología de nuestro rango, es decir, qué tipos de manos vamos a utilizar tanto de valor como qué manos van a componer esos rangos cuando estemos en una situación favorable o una desfavorable, vamos a ver ahora cómo seleccionar uno u otro rango, es decir, cómo estimar si la situación es favorable o desfavorable dependiendo de las tendencias de nuestros rivales. Por lo general, lo que vamos a encontrar cuando jugamos va a ser que los rivales tengan rangos de open race más amplios que GTO. Si recordáis del anterior documento, este que os habéis descargado con las frecuencias, sabréis que las frecuencias de open race GTO van a rondar entre un 15 y un 18 en primera posición, un 20 o un 23 en MP, alrededor de un 30% en el cutoff y entre un 45 y un 50% de open race en el botón. Por tanto, las tendencias de los rivales cuando jugamos low stakes en muchas ocasiones van a ser que van a abrir más manos que estas. Esto va a afectar a nuestra estrategia de squeeze.
Que cuanto más amplio sea el rango de open race del primer jugador, más podremos ampliar nuestro rango de squeeze, pero sobre todo con nuestras manos de valor, intentando evitar todas aquellas que estamos tribeteando que tienen más componentes de ser manos de semifarol. Es decir, aquellas, los rundowns, por ejemplo, con un gap o con cero gap, son manos que no vamos a querer ampliar en esta situación, pero sí que nuestras parejas de reyes, nuestras As Broadway Broadway, sí que vamos a querer usar los rangos amplios contra este tipo de jugadores. Luego, el siguiente tendencia que vemos de manera recurrente en las partidas de mid y de low stakes es que los rangos de call también son mucho más amplios de los que deberían tener en un ambiente GTO. Por ejemplo, el call en el botón debería rondar entre un 8 y un 11%, y como podréis imaginar, hay jugadores, sobre todo recreacionales, que tienen rangos de call de 15, 30, 40%. Esto va a afectar también a nuestra estrategia. Es decir, si se da el combo en el que el primer jugador tiene un rango de open race estándar y tiene un fall al squeeze o un fall al 3-bet relativamente normal, y si el segundo jugador, el que ha hecho call, es un jugador recreacional que tiene rangos de call mucho mayores de los que debería tener, en vez de un 11, por ejemplo, tiene un 25 o un 30% de call, vamos a poder excusear en estas situaciones de manera muy agresiva. Si por el contrario son dos jugadores recreacionales que no foldean nunca, vamos a poder seguir faroleando de manera agresiva, pero vamos a evitar todos los combos, como he dicho, con un gap o cero gap, o aquellos combos que estábamos viendo que teníamos dama, rey 9-8-6 y manos de esas, no las vamos a excusear. Vamos a intentar ampliar nuestro rango por valor. En un ambiente GTO, obviamente, vamos a utilizar los rangos estándar. Por lo general, la siguiente cosa que vamos a ver es que los jugadores foldean mucho menos a 3-bet. En un ambiente GTO, el primer rival que abre, por ejemplo, en el cutoff, debería estar foldeando en torno a un 60% a nuestra apuesta de squeeze. Como vemos en la realidad, esto no va a pasar y vamos a encontrar valores mucho más próximos a un fold del 30% o, en la mayoría de casos, incluso mucho menos. Por tanto, si vamos a tener jugadores que están foldeando mucho menos de un 60%, que va a ser el caso, entonces ahí deberemos reducir nuestro rango de squeeze. Entonces, dicho todo esto anterior, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias explotativas? Aunque ya lo hemos comentado un poco, vamos a profundizar un poco más. Contra rangos más amplios podemos ampliar nuestro rango de squeeze con manos por valor, que es lo que acabo de decir antes. Es decir, aquellas combinaciones de reyes que veíamos que algunas no squeezeábamos, pues si estamos jugando con rangos mucho más amplios que GTO, todos esos combos van a ser muy buenos para squeezear. Al igual, aquellas combinaciones que teníamos en rojo como As Broadway con dos colores, todas esas manos las vamos a squeezear también si nos encontramos contra este tipo de situaciones. Como ya hemos dicho, deberíamos evitar los spots de squeeze marginales con los rundowns y manos que juegan mal multiway, debido a este factor que hemos dicho de que los rangos son más amplios y de que tenemos menos fall equity. Por tanto, si el open racer no hace fall al 3-bet o al squeeze, deberemos reducir nuestro rango de squeeze. Como veis, siempre se repiten los mismos factores. Es decir, rango de open race del villano, rango de call no es lo mismo que sea un recreacional que esté haciendo call con un 20, un 30, un 40%, a que sea un reg que esté haciendo call con un 11. Ajustaremos nuestros rangos de squeeze en consecuencia. Es por eso que tenéis un rango estrecho y un rango amplio en las tablas preflop de Peleo Brain. Y por último, los errores más comunes que suelo ver en distintos alumnos y cuando reviso bases de datos son, por ejemplo, que estábamos haciendo poco squeeze, es decir, por miedo a hacer un bote grande, o por no saber exactamente qué manos meter en esos rangos de squeeze, porque no habéis visto todavía este vídeo. Veo que mucha gente está squeezeando poco. Es un movimiento altamente rentable y tenemos que entender bien qué rangos queremos squeezear y squeezear en consecuencia. Mucha gente, por no hacer el bote grande, manos que son squeeze claros, acaban haciendo call con ellas y por tanto nuestro win rate se resiente. Otro error muy común que suelo ver es que al haber más dinero en el bote y cerrar acción, por ejemplo en Big Blind, estamos haciendo call o Difen haciendo call con muchas más manos de las que deberíamos hacerlo. Y esto es un error que también veo muchísimo. Y si ves las frecuencias de la tabla de frecuencias de Defenda, de haciendo call que vamos a tener, va a ser incluso menor que cuando nos enfrentamos contra un solo rival. Y por tanto, hay que revisar bien nuestras bases de datos y ver con qué mano estamos pagando cuando vamos contra más de un jugador, ya que es muy probable que estés pagando con más manos de las que deberías. Además, las manos con las que tienes que pagar van a ser manos que tienen que jugar bien en multiway. Estas van a ser manos que tengan un color de as y al menos algo de conexión. Parejas grandes, que parejas grandes van a ser damas o superior. Es decir, damas reyes, por ejemplo, 2J con color de as, son manos que juegan bien multiway. Y luego manos con mucha conexión y cartas altas. Es decir, manos con mucha conexión no va a ser 6-5-4-3, porque es una mano muy conectada, pero es una mano que va a estar muy dominada contra otro jugador que tenga cartas medias, aunque no sean tan conectadas. Muchas veces vamos a ligar nuestra escalera y en un bote multiway nos va a costar toda la caja. Por tanto, vamos a necesitar manos que tengan conexión, pero que tengan una cierta altura las cartas. Es decir, rey J10-9... J10-9-8 y manos de ese tipo para poder hacer call. Y obviamente, si fueran dos colores y nos encontramos en una situación favorable, procederemos a squeezearlas.
Por tanto, entonces, muchas de estas manos que tenemos tendencia a hacer call con ellas, os puedo poner otro ejemplo, por ejemplo, de dama 10, 8, 6, 2 colores, es una mano que va a jugar mucho mejor haciendo squeeze que haciendo call. Y en su defecto, si no vamos a hacer squeeze con ella, lo mejor sería tirarla. Porque es una mano que multiway no va a hacer colores muy grandes, se va a meter en un SPR complicado y vamos a encontrarnos situaciones de dominación. Sin embargo, si estimamos que vamos a tener algo de full equity, al menos con uno de los jugadores, y vamos a poder quedarnos heads up con el jugador recreacional, con un SPR pequeño, con una mano que impacta relativamente bien, entonces va a ser una situación muy favorable el squeezearla en vez de foldearla o pagarla. Y bueno, esto ha sido todo en este primer vídeo de situaciones de squeeze o OP. Sé que es bastante contenido y lo que te recomiendo es que veas las frecuencias que tienes en el documento de frecuencias e intentes entender cómo vamos a construir nuestros rangos. A continuación, si tienes las tablas, practica con ellas y si no, con los rangos que has visto en este vídeo, intenta ver con la ayuda de tu base de datos qué manos estás squeezeando y qué manos estás pagando y si estás diferenciando bien cuando la situación es favorable o cuando la situación es desfavorable a la hora de squeezear. En futuros vídeos veremos ejemplos de estas situaciones para que te queden mucho más claras y también estudiaremos situaciones de squeeze cuando nos encontramos con posición. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo y mucha suerte en las mesas.